Hola Tibian, mira acá. ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en Tibia Play, donde podrás multiplicar tus Tibia Coins de forma rápida, segura Y divertida. ¿A qué estás esperando? Visite tibiaplay.com. Creado por TibiaBR. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. En el día de hoy tenemos a Queen of May o May, como ustedes la conocerán. Creo que también en Tibia se llama Lady Scout. Yo me llamo Queen of May, pero sí, todos me llaman May. Tengo a mi Lady Scout y a mi Maid Scout, May Scout. pero la mayoría de la gente conoce por May Boom, porque ha sido como que mi bombita principal. Bueno, para los que no sepan sobre la historia de May, bueno, May es la novia de Nazgûl, el líder principal de la Army. Ella es obviamente integrante del team de la Army, está peleando actualmente guerras en Lovera, que es su servidor, y también en Talera. Así que es una chica que está en el ámbito de la guerra y está en un team que le gusta mucho estar en guerra y en conflictos para divertirse. Bueno, May, vamos a comenzar con las preguntas RL clásicas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu hobby? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué edad tienes, si se puede decir? Mi nombre real es Mayra, por eso viene el nombre de May, pero también porque cumpleaños en mayo. Y yo actualmente estudio enfermería, también estudio inglés los fines de semana, pero hace poco empecé a trabajar, así que por eso creo que no estoy tan activa en Tibia. May, ¿qué nos puedes contar de tus inicios en el Tibia? ¿Cuál fue ese primer servidor en el cual comenzaste a jugar? Yo empecé Tibia hace 15 años, ya tenía 10 añitos y empecé en el servidor de Danera gracias a mi hermano mayor. ¿Qué puedes decirnos de eso, lo que viviste en Danera? ¿Cómo fueron tus andanzas de noob por allí en ese servidor? ¿Cómo te fue en Ruga? Siempre pregunto cómo le fue a las personas en Ruga, porque siempre tenemos unas historias de que nosotros no sabíamos hacer y duramos como 9 horas en lo que podíamos hacerlo en 30 minutos. Sí, la verdad es que, pues, como mi hermano me dejó ahí como si fuera yo un bot matando ratitas, pues creo yo que no tardé tanto en subir a level 8, que es lo que pedían para el main. Subiste de nivel 1 a nivel 8 matando las raticas que tú vas a las alcantarillitas ahí en el medio de como que digamos la plaza central de Ruga. Pues subí a 4, creo que es lo que te pedían para pasar El puente. sí, el puente. Y ya ahí después del puente había de que bugs, había trolls, wolves, había de todo un poquito. ¿Y qué hiciste en Danera? Pues yo jugaba sola, pero yo sabía que mis RLs, que pues eran los amigos de mi hermano, estaban jugando ahí también. Me la pasaba sola, yo subiendo ahí en Abdendriel, en los trolls que estaban abajo, sí. ¿Jugaste otros servidores? No, jugué durante 2 años en Danera hasta que quedé Hunted, me fui a Observers. Ok. ¿Y a qué nivel llegaste allí en Danera? Primero tenía mi principal, era un 28, pero la hice Red Skull por lo mismo de andar pequeando. Y después subí otra a 50 y hasta ahí, hasta que quedé Hunted. Ok, La retiré. te la pasabas pequeando mucho a las personas. Pues sí, pues creo yo, bueno, es que yo antes de jugar Tibia jugaba un juego en 3D que también tenía el modo PvP y pues me gustaba mucho por eso. Entonces cuando yo pasé a main la primera vez me pequearon en los trolls de AD y creo que desde ahí fue como que mi amor por el PK. Entonces, desde un principio siempre te gustó el PvP. Sí. ¿Y después de allí a qué servidor comenzaste a jugar? Empecé a jugar, ¿recuerdo era Silvera o Chivera? Antes de ser Solidera. En uno de esos servidores ya habías peleado en contra de la Army y habías perdido. O te había ido un poco mal en contra de ellos. ¿Cómo fue eso? Sí, es que un amigo que jugaba Observer conmigo me invitó a ese servidor. Pues yo subí ahí solita. Recuerdo que estábamos en Catacombs y nosotros pues los queríamos matar a ellos. Pero pues yo tiré
Ajá, la bombita en Red Mod, pues yo no sabía PvP, el PvP nuevo y pues me hicieron Red. Y entonces allí te hicieron reschool y te tumbaron todo el set. Y de hecho hay uno que otro gringo que todavía se acuerda. No sé si está permitido decir gringo. Pues no sé si te he permitido, pero yo lo he dicho y no me han desmonetizado los videos, así que sí creo que está bien. Ok, bueno, yo creo que que otro gringo sí se acuerda y sí me han comentado de que, hey, ¿te acuerdas cuando se te cayó tu Softboost, tu Barbell Legs? Y yo le digo de que todavía te acuerdas. Yo le cobraría, la verdad. Y de allí, de Silvera, ¿jugaste otro servidor? Y después de que me hicieron Red School y me quitaron mis cositas, pues sí, me fui a Quintera. Retirada completamente, o sea, te retiraron la Army Sí, y te fuiste a Quintera. Y en Quintera jugaste con César. sí, pero primero pues jugué con Helga. Con ¿Hegel? Hegel. Ciertamente que nos habías dicho que Hegel te invitó a jugar y después te abandonó. Me abandonó. Entonces hay que hacerle un reclamo a Hegel, que él sabe de nuestro canal porque lo ha inclusive promocionado sin decirle nada, así que muchas gracias a Hegel. Pero Hegel tiene esa costumbre, comienza un servidor, después como que se cansa el contenido, ya deja de jugarlo y deja a veces las personas por allí un poco abandonadas. Hegel, ahí déjate en ese momento a May por ahí abandonada en Quintera. Bueno, y después de que... A Olmey. Pero aún así le agradezco, ¿sabes? Porque creo que él fue parte de lo que soy ahorita. ¿Cómo te la llevaste con Hegel? Hegel, ¿cómo es así como de líder? Aunque él como que no toma esa figura de líder, pero él tiene su influencia por ser un creador de contenido. Sí, recuerdo que éramos como 100 chares en su guild en menos de 24 horas. Pero él es muy tranquilo y pues como él hace su stream y eso, supongo que no estuvo tanto con nosotros. ¿Qué pasó que terminaste llegando al team de César? Había unos makercitos que siempre nos andaban pequeando al team de Hegel. Y pues el team de César se dio cuenta de eso y como que nos empezó a ayudar. Y ya después nos invitaron a su team. Entonces, llegaste a César. ¿Peleaste alguna guerra con el team de César? No me acuerdo cómo se llamaban, si Revenge o algo así. ¿Y el líder de la Pero... guilda en contra, te recuerdas el nombre? Sí, eran Hells y Gio. ¿Cómo tú dejaste de jugar en Quintera? ¿Por qué fue la razón? Porque después de que dominaron las reglas, como que no me gustó mucho estar en el server dominado. Necesitaba yo de pelear y eso. Y de hecho, cuando estuve ahí, yo también era muy amiga del Amiguitos Tibianos. Ese sí, un loquillo. Sí, cuando él empezó, o sea, ahorita ya lo conoce mucha gente, pero cuando nadie lo conocía, yo jugaba mucho con él, pequeaba mucho con él, con makercitos en otros servidores. ¿Tú te hiciste contra de Amiguitos Tibianos? Hubo un tiempo que fuimos contras, ¿En qué servidor? creo que fue en Wintera. ¿Cómo fue eso que entraste a la Army? Porque pasamos de que estabas en el team de César en Quintera. ¿Cómo saltaste tú a Wintera y entraste a la Army? Pues creo que fue por lo mismo, que me aburrí de Quintera y pues unos amigos, de hecho que también yo ayudaba en Lovera, porque ellos eran Team PK y peleaban contra Final. Yo iba con un makercito y ahí los ayudaba. Eras del combo Y, SD. No era Combo SD, era otro team. Pero ahí también estaba Chiquilín cuando él no empezaba aún a vender Tibia Coins ni nada de eso. Otro loquillo más. Has tenido varios amigos loquillos de Tibia. Sí, muchos. Mis amigos de Lovera, que eran el Team PK, fueron invitados por Logans y otra gente, Anchor. Entonces, sí, otro. Ellos me invitaron, me dijeron, hey, vente a Wintera y nosotros vamos a llegar también. Entonces estuviste con la Justice Ice. Y la Justice Ice. ¿Cómo llegaste a ser ahora parte de la Army cuando fuiste enemiga 2 veces de ellos? Pues mi team no era un team sólido, era un team hecho por muchos teams de varios servers. Pues se deshizo
y yo pues decidí crear como que mi propio team. Yo pensaba pues ser neutral. Pues yo había hablado con Nauscott y Barquillo y ellos me dijeron de que porque pues yo no mejor metía mi team a su team. Entonces pues yo le pregunté a mis amigos, que éramos como 10, y pues hasta que ellos tomaran la decisión les dije que sí. Vamos a hablar de la Army. No, da curiosidad porque no hay muchos teams en los cuales hay una población tan grande de gringos en NA principalmente, o de personas con esa cultura. Pues siento yo que siempre hemos tenido tanto respeto entre nosotros que ni siquiera hemos necesitado de la respawn list. Ustedes Nunca la hemos usado. no tienen respawn list, no claimean. No. ¿Cómo hacen para cazar? Cuando es doble, que si se necesita, pues simplemente se ponen @ y el respawn donde están, o se ponen de que next de tal persona y ya. Ahora vamos a hablar un poco así sobre Army en la guerra. ¿Cómo tú ves a tu equipo de la Army en las guerras? Porque es bastante peculiar que no les gusta a ustedes tener a muchas personas y generalmente están peleando guerra contra team muy grande, mucho más grandes que ustedes. A lo que he visto de el team, siempre cuando una war empieza, somos demasiado unidos, demasiado nos apoyamos y todo. Tenemos mucha comunicación entre nosotros. No, aquí no se aceptan de que dramas o problemas. Creo yo que es porque todo se lleva muy bien. ¿Cuál sería el top 5 de jugadores de la Army? El top 5 creo yo que pondría a Armalite. Armalite top 5, top 4, ¿cuál sería? Sneaky. Está en Twitch como Sneaky-tibia y se puso así porque pues yo soy main-tibia. El top 3 sería Optus, que es polaco. ¿Y el top 2? Barquillo. Y el top 1 ya lo sabemos. Ya todos lo saben. Ok, ahora vamos a hacer eso más difícil. De ese top 5, ¿cuáles son las habilidades que tú crees que tenga cada uno de ellos? Pero una sola debilidad, que tú digas qué es lo que hace en la guerra que lo hace tan bueno. Ok. Armalite es bueno para correr respawns solo como librería, siendo mago y siendo level bajo. No tan alto, ciertamente. Armalite ahorita que es como 800, anteriormente corría respawn siendo 600 en librería. ¿Cuál es la habilidad de Sneaky? Es bueno también corriendo, jugando solo, pero creo que, bueno, yo admiro mucho que él pues nunca habla, nunca ha hablado, pero se comunica tan rápido mientras está haciendo algo, mientras está trapeando a alguien, nos escribe a nosotros o nos dice qué necesita o qué necesita que hagamos mientras tiene trapeado a alguien. Eso es muy difícil. Sí. Yo también tengo un amigo que es así, yo lo bauticé el mudo, se llama Funifura. Después habló y ya tomó como que más confianza, pero sí, él no sé cómo hace para escribir mientras está jugando tibia. Y de paso es druid. Sí, nosotros tenemos 2 modos, así que... Y son muy buenos jugando. Octus. Octus, ¿cuál es la habilidad más importante de Octus? Octus también es muy bueno corriendo, pero creo que más que nada en team. Pero pues él es high level. ¿Y el barquillo? Barquillo es muy bueno liderando el team. Y el señor Nazco, aparte de jugar mientras está borracho, ¿qué otra habilidad tiene el señor Nazco? ¿Qué otra habilidad? Es una habilidad Tiene muy importante. Tiene que ser la más importante. Pues yo creo que esa es la más importante, porque para jugar decentemente o bien, como él lo hace, borracho es difícil. Pero ¿qué otra tú crees que tendría? Pues yo creo que hacer que el team se divierta mucho cuando él está. Bueno, yo siempre lo hice ¿Es cierto? Todo el mundo creo que en su stream se da cuenta que él es una persona que vive el tibio de una manera increíble. Yo me río mucho. Es un meme, yo me imagino que es un meme. Sí, es un meme. Ahora, De hecho en TeamSpeak, si miras mi imagen, mi avatar, seguro mira. dice fucking good. Sí. ¿Cuál es la habilidad de Mei en una guerra? Pues no soy buena en muchas cosas.
que quisiera, ¿verdad? Pero creo que lo que destaca es que soy de las que pone red mod todo el tiempo. Sabes muy bien cuándo utilizar la Mayigual Regmo para poder cortar el avance de los enemigos. Sí, Tienes visión eso me para encanta hacerlo. Sí, o sea, a veces pienso, ok, mi team está matando un PK por allá, pero digo yo, pues me voy por otro lado y empiezo a mayigualear por si intentan salir por otro lado ellos, los contras. Es gracioso porque me pasa lo mismo de que yo a veces me voy por otro lado y no me voy con mi team. Y pues normalmente me agarran a mí sola. Te matan por allá. Y sí, me ha pasado, por ejemplo, una vez ellos abrieron PK en el passage de Ancramun Azuras. O sea, ellos dijeron de que, ok, están allá en el puente de Azuras. Y yo pensé, sin preguntar ni nada, que mi team ya estaba allá. Y yo me fui por Terramites, yo solita. Y llegué más rápido que mi team. Y llegué sola. Y me topé con todos los PKs, todos. Y pues me trapearon. Es que mi idea era mayigualear el puente de Azuras. O sea, el passage, empezar a mayigualearlo para que ya no... Para que no se pudieran fuera. escapar. Sí. Bueno, May, no sé qué otra cosa quieres acotar, no sé, un saludo a las personas que tanto han deseado escuchar esta entrevista. Y sí, les voy a decir, por fin, amigos, ya para que ya no me sigan preguntando de que, hey, ¿para cuándo? Bueno, muchachos, si les gustó esta entrevista, espero que realmente le den el apoyo, like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.